Quiero darle la cordial Hacemos un bienvenida balance. a Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical, que nos acompaña en el día de hoy, sobre todo, Eduardo, para que nos pongas en contexto, porque entiendo que ustedes habían anunciado una conferencia de prensa a las 10 de la mañana del día de hoy, donde precisamente iban a poner en conocimiento de acciones que ustedes a nivel nacional iban a llevar a cabo por el tema del proyecto que se debate en la Asamblea 163 y que tiene que ver con las reformas a la Caja de Seguro Social. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Edna. Sí, en efecto, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, CONATO, convocó de emergencia una conferencia de prensa a fin de a conocer una serie de acciones que se van a emprender en materia de lo que es la aprobación del proyecto 163 y sobre todo haciendo un llamado a las bases de los sindicatos para iniciar movilizaciones y acciones y comprometer a las asambleas generales en estas acciones. Esto surge y la urgencia de esta convocatoria es que hemos visto que se ha acelerado ya el proceso para la aprobación del proyecto y no hemos visto cambio alguno en los elementos centrales que consideramos son los más perjudiciales del proyecto. Se está hablando de algún debate que se originó a partir de la edad de jubilación. Sin embargo, en el caso de las cuentas individuales, que es el aspecto más lesivo de este proyecto, no ha habido cambio y los diputados que han intervenido en función de contrarrestar este planteamiento de cuentas individuales, a nuestra evaluación es un porcentaje mínimo en comparación con lo que están respaldando la iniciativa gubernamental y eso nos obliga a nosotros a convocar ya a los trabajadores y trabajadoras, no solamente a los que están organizados sindicalmente, sino también a la población en términos generales, a prepararse porque definitivamente entonces corresponderán otras acciones, que es lo que hemos estado tratando de evitar para que no llegara a este punto, sino que se pudiera dar un acuerdo previo, un avance de negociaciones y poner puntos intermedios dentro de estas posiciones. Lamentablemente no ocurrió así y ya lo que se vislumbra es la aprobación de este mecanismo de cuentas individuales que nos obligará entonces a acciones de huelga. Ya los educadores convocaron, nosotros estamos en la obligación también de informar a las bases qué es lo que el siguiente paso que viene de las movilizaciones y de, primero, en principio, una huelga de advertencia y una vez se ha ratificado el proyecto, entonces a una huelga general indefinida en función de las condiciones que se vayan dando frente a esta ley que obviamente no beneficia a la población ni a los intereses nacionales. Ahora, Eduardo, cuando hablamos de que la ley no beneficia ni a la población ni los intereses nacionales, yo creo que es oportuno hacer esa docencia que siempre cuando te invito aquí me gusta porque la gente tiene que quedarse con la información no sesgada, sino amplia. Y te pregunto dos cosas. En primer lugar, ¿han podido ustedes acceder a lo que va a salir de la asamblea para conocer o sea, en qué se avanzó, qué proyecto de ley vamos a tener o qué ley vamos a tener finalmente? Porque entiendo que suspendieron y van a retomar después de carnavales? Eso por un lado. Y por otro lado, ese ejercicio de explicarle a la gente del por qué ustedes se oponen al proyecto tal y como está y que han insistido en oponerse a las cuentas individuales y al tema de las medidas paramétricas. Vamos a reiterar eso, Eduardo, porque estoy segura que a pesar de que uno habla de esto una, dos y tres veces, tú y yo sabemos que es muy complejo el tema de la caja del seguro social. Entonces hay que reiterarlo. Hay que siempre, pareciera que uno estuviera lloviendo sobre mojado, pero siempre que hablamos hay que decirle a la gente, me opongo a las medidas paramétricas por uno, dos, tres, me opongo a a las medidas individuales, al programa de pensiones individuales por tal cosa. Y así quedamos, le compartimos a la gente que no es oponerse por oponerse, no es hacer huelga por hacer, sino que hay una razón y un contexto en todo esto. Te escucho. Gracias, Edna. Sí, bueno, mira, hasta el momento lo que nosotros, a lo que hemos tenido acceso, es que hay cerca de 300 propuestas de modificación al proyecto de ley. Es decir, que esto se complica más de lo que ya estaba en primer debate.
porque con una cantidad tan impresionante de propuestas de modificaciones por bancada, por diputados, incluso bancadas donde un diputado plantea una cosa y otro de la misma bancada plantea cosas diferentes, hace muy complejo el manejo total de cada una de las propuestas, de las 300 propuestas. Ahora bien, a pesar de eso, digamos, lo que sí se tiene claro es que hay una alianza, una coordinación impulsada por el partido gobernante, en este caso el partido RM, que digamos, por ser el partido de gobierno, tiene la iniciativa de defender el proyecto, y me parece que es lógico, porque el presidente es de ese partido, de defender el proyecto que originalmente se presentó. Y el proyecto que originalmente se presentó es un proyecto que, como hemos planteado, desarticula los contrapoderes en la junta directiva de la Caja de Seguro Social en su propia administración. Por el otro lado, también permite la transferencia de los recursos de la Caja de Seguro Social a la administración privada, es decir, a los fondos de inversión privados. Por otro lado, también introduce el mecanismo de las cuentas individuales, que es la parte, a nuestro juicio, eso y la administración privada son los elementos más negativos. Y también que incorpora el factor de pensionamiento que de una u otra manera reduce el monto final de las pensiones, eso en confluencia con lo que es las cuentas individuales, retrocede en materia de pensiones de manera muy grave y además de eso, que no resuelven los problemas en materia de salud e introduce el tema de 120 a los 65 dentro de la Caja de Seguro Social. Digamos, eso a grandes rasgos son los elementos más negativos del proyecto originalmente presentado. El aumento de la edad de jubilación y el aumento de las cuotas patronal también están dentro de este proyecto. Entonces, esta iniciativa de pasar el proyecto tal y cual lo presentó el gobierno está sostenida por un grupo de diputados en lo que principalmente está el partido RM, pero que también cuenta con el respaldo de otros diputados de diversas bancadas. Por el otro lado, está el proyecto que se presentó o que se consensuó parcialmente en la Comisión de Trabajo. Este proyecto lo que hace es que juega un poco con los montos que pueden, digamos, el 90% en administración de instituciones públicas y 10% para la administración privada, que no es poca cosa, son 1.000 millones de dólares que pasarían a ser administrados de manera privada aproximadamente. Y también que elimina el aumento de la edad de jubilación, es básicamente los consensos generales, modificaciones mínimas, las que nosotros hemos llamado, que no son sustanciales, pero que de una u otra manera cambian el proyecto en su versión original. Y por el otro lado está una cantidad también de diputados que plantean un cambio radical de la propuesta del gobierno, que de una u otra manera han tomado propuestas del movimiento popular. Hay aproximadamente 3 diputadas de Vamos y 2 diputados de esa misma coalición que están respaldando las propuestas que se han documentado muy bien y que han sustentado técnicamente sus intervenciones. El Partido Revolucionario Democrático, con la vocería del doctor Cristiano Adame, también de Benicio Robinson y de Bucana, han, han también respaldado en ciertos aspectos lo que hemos nosotros presentado. Y creo que en ese sentido el doctor Cristiano, por su experiencia como médico y también por su trayectoria en la Asamblea, conoce muy bien el tema, lo maneja muy bien y comprende sus dimensiones, no solamente la dimensión financiera y económica, sino también la dimensión social de la Caja de Seguro Social y la dimensión de inversiones. Digamos, esas son las 3 grandes líneas que se manejan. En este sentido, lo que nosotros advertimos es que la alianza que se está gestionando es entre los cambios mínimos que se incorporaron en el primer debate y la propuesta integral del Ejecutivo. Es decir, esas son los que tienen la mayoría de los votos y que lo que nosotros hemos verificado es que se estaría pasando un proyecto que básicamente no cambia en sustancia lo que va a ser la reforma desde la propuesta del Ejecutivo. Eso, digamos, manejando los temas, ¿no? Recientemente hoy se aprobó una resolución o una propuesta, se avanza una propuesta, en realidad está en eso, como una propuesta se ha presentado, pero parece tener la mayoría del respaldo de los diputados, que intenta prorrogar o prolongar la entrada en vigencia del aumento de la edad de jubilación
sujeta a una evaluación dentro de 5 o 6 años aproximadamente. No hemos verificado bien el texto, pero es eso lo que se ha presentado. En realidad esto no resuelve nada. Nosotros entendemos que es una estrategia como de sacarle presión al proyecto de ley y decirle a la población, no, no se va a aumentar la edad de jubilación, lo evaluaremos dentro de 5 años, pero la realidad es que ese no es el problema central. Y ahora, con tu segunda pregunta. Realmente nosotros hemos estado señalando desde hace muchos meses que el problema central de la caja no radica en el aumento de la edad de jubilación, es algo que nos afecta y que definitivamente va a afectar a la población trabajadora que menos ingresos tiene y que tiene peores condiciones de trabajo. Esa población obviamente que va a resentir el aumento de la edad de jubilación. Las mujeres también es una población que va a resentir mucho el aumento de la edad de jubilación. Y digamos, sí es un tema que obviamente genera más desigualdad en el país, pero no es lo más grave. Y en ese sentido es importante que lo digamos porque muchas veces el debate público termina reduciendo el proyecto de ley como si lo más importante es si se aumenta o no se aumenta la edad de Así jubilación. es, Y así eso no es. es correcto. Lo más Ujú. delicado del proyecto son el mecanismo de cuentas individuales. ¿Por qué? Porque para que este mecanismo funcione, la media salarial tendría que estar por arriba de los $5,000. O sea, para decir que una persona se puede retirar con un sistema de cuentas individuales con una pensión suficiente para enfrentar el costo de vida proyectado dentro de 15 o 20 años, tendría que estar devengando hoy entre $5,000 aproximadamente de salario Que para esa poder no es la conseguir una pensión. realidad, que La, esa no es la la realidad, realidad. la realidad es que el 60% de la población trabajadora se encuentra en salarios entre $700 y $800. La gran Correcto. mayoría de los salarios mínimos están entre $500. Por lo tanto, la gran mayoría de la población trabajadora se iría con un sistema de pensión, con una pensión mínima de 250 aproximadamente, $250, que sería la pensión mínima que quedaría vigente bajo este esquema. Obviamente, Edna, que si hoy tú proyectas que dentro de 15 años te vas a pensionar con $250, si hoy no alcanzan $250 para vivir dentro de 15 o 20 años, todavía la situación va a ser mucho más crítica. Y esto genera, y ha generado en todos los países donde se ha aplicado, unas pensiones muy bajas. Entonces, obviamente, al ser tan baja, lo que han tenido que hacer estos países, caso muy simbólico de Chile, es que el Estado ha tenido que subsidiar las pensiones, es decir, ya no va a tener que subsidiar solamente a los que no tienen pensiones con 120 a los 65, sino que va a tener que subsidiar a los que se pensionaron, pero que no le alcanza para vivir. Entonces, obviamente, puede significar un alivio presupuestario hoy para el Estado, de 10, 15 años tal vez, pero dentro de 15 y 20 años va a significar un peso fiscal tan grande que obviamente se va a requerir de otras fuentes de financiamiento como el aumento de los impuestos y otra serie de medidas. Entonces, cuando nosotros escuchamos discursos de que tenemos que ser responsables, tenemos que ser sostenibles financieramente, es que no es un tema que se puede reducir a los números como si fuera una alcancía. Es lo básico que se ha reducido el debate sobre el tema de las cuentas individuales, es como si el sistema funcionara con una alcancía. Echaste tanto, te vas contando. Pero los sistemas de seguridad social no funcionan con las lógicas financieras. Tienen un componente, quizás el componente más importante es el componente social. La responsabilidad que tiene una sociedad para garantizar que la persona que ha trabajado a lo largo de su vida, que ha sido productiva para la sociedad, pueda retirarse con una pensión que le permita cubrir condiciones mínimas de vida digna. Por lo tanto, ese factor que no se toma en cuenta es lo que realmente nos hace tomar decisiones responsables. Nosotros hemos estado hasta esta fecha, quizás hasta ayer, con toda la buena disponibilidad de llamar a diálogos, a conversaciones. Hemos, de hecho, increpado al sector empresarial a sentarnos, porque todo indica que el presidente no tiene la voluntad. De pronto, el presidente confía mucho en cierto, nosotros siempre decimos que los presidentes o los políticos tienen sus grupos de asesores
que de pronto le tienen convencido de que por esa línea de imponer va a lograr que se hagan las cosas como él cree que se deben hacer, pero realmente quienes más experiencia hemos tenido en esto y que hemos sufrido todos estos conflictos, porque obviamente las organizaciones sindicales no es que disfrutan de los conflictos sociales, los resienten más que nadie, porque somos los que vamos a recibir la represión, la persecución, toda una serie de cuestiones, pero obviamente hemos llamado al sector empresarial que también resiente esto, porque aquí lo van a sentir los empresarios, pero sobre todo los micro, pequeños y medianos empresarios, sobre todo los productores. Una preocupación que se tiene dentro del movimiento social y sindical y popular es en la repercusión que va a tener sobre los pequeños productores un tercer conflicto en menos de 5 años. Ya sufrieron en el 2022, sufrieron en el 2023, han tenido dificultades de recuperarse de los préstamos agropecuarios que habían hecho. Es decir, nosotros somos conscientes de eso, pero obviamente por eso hemos estado haciendo un llamado insistente a que nos tenemos que poner de acuerdo. Lamentablemente no ha sido receptivo de parte del gobierno sobre todo, y por eso incluso hemos pedido al sector empresarial diversas conversaciones y acercamientos a fin de poder encontrar un punto en el cual el país, y por qué la pregunta que tú me decías, ¿por qué decimos que el país? Bueno, Ujú. porque nosotros estamos claros de que hay una minoría que le va muy bien el negocio de las cuentas individuales y que van a sacar mucha ganancia de administrar los fondos de los trabajadores, porque van a cobrar una comisión por administrar fondos, por invertir fondos, pero los riesgos de que si esa inversión es buena o es mala, no la asumen ellos, la asumen los trabajadores, porque si un inversionista invierte mal, no tiene responsabilidad alguna sobre eso. Ese riesgo en realidad recae en los trabajadores a través de la institución de seguridad social. Y esto es la experiencia que hemos tenido a nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica, en donde definitivamente los grandes ganadores han sido los administradores de fondos de pensiones, el sector financiero, el sector bancario, y los grandes perdedores han sido los trabajadores, la economía local, los estados que han tenido que hacer frente a un drama social producto de este modelo. Por eso es que incluso a nivel internacional se reconoce que es un modelo fracasado, es un experimento que fracasó. Pero Panamá insiste en querer imponerlo, aún con todo el conflicto que pueda generar en estos momentos. Eduardo, aprovechando el tiempo y antes de despedirte, quisiera tu opinión con relación a que, porque acabas de decir que esto pues se quiere aprobar de manera acelerada. Sin embargo, en su momento la Asamblea de Diputados no dio tregua al término que se le había en su momento sugerido por el Ejecutivo y avanzaron haciendo una metodología de la cual entiendo que en su momento ustedes tampoco estaban de acuerdo. Pero hay una preocupación con el tema del grado de inversión que se asocia con la aprobación o no a esta reforma, entre otros temas que tenemos pendientes. ¿Qué opina Eduardo Gil como secretario general de Convergencia Sindical? Y sobre todo que me enlistes puntualmente cuáles van a ser esas acciones que ustedes van a emprender, obviamente considerando el menos impacto para la población en general. Bueno, mira, sobre el tema del grado de inversión, eh, realmente tenemos que evaluar cuáles y quiénes y a quiénes responden estos instrumentos o estas agencias, estas instituciones que hacen la evaluación de una economía. Es decir, que entendemos que detrás de la evaluación que, que estas instituciones hacen del grado de inversión de un país también hay intereses y que obviamente estos intereses están íntimamente vinculados al sector financiero y al sector bancario, no solamente nacional, sino global, porque los bancos están relacionados a nivel internacional. Entonces, obviamente, hay muchos factores que pueden influir en la pérdida del grado de inversión. Dentro de ello, la inestabilidad política. Es decir, no solamente podemos pensar
de que con la reforma de cuentas individuales, porque obviamente le va a ir muy bien a los bancos, porque van a administrar la plata de los trabajadores, automáticamente van a ganar el grado de inversión. Esto sería una lógica simple. ¿Por qué? Porque si hay un tercer estallido social en menos de 5 años, también se puede calificar Panamá como un destino de riesgo en las inversiones, porque justamente es inestable políticamente. Y Panamá ha tenido por varias décadas una cierta estabilidad política, pero eso se puede perder, porque ya con dos estallidos sociales recientes, un tercer estallido diría, esta es una sociedad polarizada donde todas las inversiones están en riesgo. Pero además de eso, lo reciente que acaba de hacer el Ejecutivo en torno a seguir una directriz de parte del gobierno norteamericano para retirar la concesión en Panamá por después de haber pasado lo que pasó con la concesión minera, es decir, también eso genera una preocupación en las inversiones, es decir, no hay confianza de que una vez se tenga una concesión con el país, esté libre de que se tenga que respetar, porque entonces va a depender de esta inestabilidad política de que un gobierno da una concesión y el siguiente que viene la cambia. Eso también afecta el grado de inversión. Sin embargo, hay quienes están impulsando esa iniciativa para rescindir concesiones ya otorgadas, que fueron buenas, que fueron malas, que se negociaron mal. Sí, definitivamente, todos esos factores juegan y están sobre la mesa. Pero el problema es que el grado de inversión depende de todos estos factores, como decía, no solamente de cuánto van a ganar los bancos, sino también de la estabilidad política y social que tenga una determinada sociedad. Y sobre las acciones concretamente, lo que se ha aprobado es llamar a los sindicatos, a todos los sindicatos, a preparar sus asambleas generales en función del llamado a huelga. Es decir, estamos claros de que una vez se apruebe en tercer debate este proyecto, va a lanzarse una huelga de advertencia y de ser sancionada la ley por el presidente, porque no vemos luces de cambio en su contenido esencial, entonces se iría a una huelga general indefinida en donde se le está llamando no solamente a los sindicatos, reiteramos, todos los trabajadores de todas las empresas, tengan o no tengan sindicatos, van a tener que defender sus pensiones, porque esto no es un problema, una pelea solamente de los sindicatos. Todos tenemos que ser parte de asegurar nuestro futuro y el de nuestros hijos y de nuestros nietos y de todo lo que venga posterior a nosotros. Por lo tanto, el llamado es una acción general que se está haciendo y preparando justamente esas condiciones. Aún así, nosotros creemos que todavía, mientras no estalle la huelga, es posible Ujú. que se den algunas condiciones de diálogo, pero no lo vemos realmente como una posibilidad muy real en este momento, pero no cerramos esa puerta. Bien, termino con la siguiente pregunta, Eduardo. ¿Quién pierde y quién gana si nos vamos a huelga? Todos perdemos, todos perdemos. Pero lamentablemente en una huelga, cuando los trabajadores sindicalizados hacemos una huelga en una empresa, se entiende de principio que vamos a perder los dos. ¿Por qué? Porque los trabajadores pierden sus salarios al estar en huelga, obviamente no trabaja, se suspenden los contratos de trabajo, el empleador no está obligado a pagar la huelga, a pagar los días de huelga, salvo que se demuestre en un tribunal que efectivamente fue responsable de provocarla, eso es lo que se llama imputabilidad de huelga, y el empleador pierde porque obviamente se afecta la producción, se afecta su dinámica económica. Entonces, en una huelga, en principio, es que ambos pierden. Y Claro. en ese sentido, lo que se intenta con una huelga, por eso es que todas las huelgas son declaradas. Edna. Ujú, así En la es. legislación se contempla que antes de hacer una huelga debes declararla. ¿Por qué? Porque Ujú, no es como una amenaza, pero es un acto de cortesía decirle a tu contraparte de que no te quedan alternativas y de que vas a tener que hacer otra acción. Y allí es sí, una medición de fuerza, donde en términos de una huelga general pierde el país entero. Por por eso es que supuesto. nosotros creemos que se deben crear condiciones. Lamentablemente el presidente, como digo, no le vemos en su lenguaje y en sus actuaciones disponibilidad de llamar a los sectores y decir, bueno, vamos a resolver esto en la mesa. Eso tendría que Bueno. estar ocurriendo, pero no hay luces de que eso vaya a pasar. Bueno, Eduardo, vamos a seguir conversando posteriormente a que se retomen estas discusiones después de carnavales. Como lo dije hace un momento, la Asamblea ha entrado en receso y retoma el próximo miércoles, jueves, debo decir, ¿verdad? Sí, A claro. partir de las 11 de la mañana. Volveremos a hablar, Eduardo, te agradezco muchísimo tus consideraciones con respecto a las acciones que ustedes han anunciado
en función de el proyecto de ley 163 de reformas a la Caja del Seguro Social. Te mando un abrazo, Eduardo. Muchísimas gracias.